Hola chicos, yo soy Laura Luján, intensivista, y hoy vamos a hablar de shock. Bueno, una cosa importante es primero conocer que el mantenimiento de la función orgánica normal requiere la integración de varios sistemas, ¿sí? Y eso nos va a garantizar la oxigenación adecuada para los tejidos, ¿sí? Sabemos que hay una balanza, ¿sí? Un equilibrio entre lo que nosotros le damos al órgano y lo que consume, ¿sí? Es lo que uno intenta mantener para evitar la anaerobiosis, ¿sí? Y conocer los mecanismos que son responsables de este equilibrio es importante para poder intervenir sobre aquellos que estén alterados para mantener este equilibrio, ¿sí? Entonces, lo importante es conocer el transporte o la disponibilidad de oxígeno. Este es el volumen de oxígeno que fluye en un determinado tejido por unidad de tiempo. Si bien la fórmula no es necesario que se la sepan, pero sí saber que depende del contenido arterial de oxígeno sanguíneo. Y saber que el contenido arterial de oxígeno depende, además de las constantes, de la hemoglobina, la saturación de oxígeno y la PO2. Y que el flujo sanguíneo depende del volumen minuto cardíaco, que a su vez es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Es por. Y el consumo de oxígeno sabemos que es el volumen de oxígeno por unidad de tiempo que consume cada órgano o tejido, ¿sí? Y esto es lo mismo, es un flujo sanguíneo por la diferencia arteriovenosa de los contenidos arteriales de oxígeno, ¿sí? Arteriales menos venosos, ¿sí? Entonces va a depender del volumen minuto cardíaco y de la diferencia arteriovenosa arterial menos la venosa, ¿sí? Con eso vamos a saber cuánto está consumiendo cada órgano o tejido. Entonces el equilibrio entre estos es lo que nos hace mantener el organismo en aerobiosis y no en anaerobiosis, ¿sí? Esta es una curva del transporte de oxígeno con el consumo de oxígeno, en donde mientras mayor consumo hay de oxígeno, por ejemplo aquí, mientras mayor cantidad hay de consumo y hay mayor transporte de oxígeno o mayor disponibilidad, vamos a obtener una zona independiente que es el metabolismo aeróbico. Pero llega un punto en donde va a subir el consumo de oxígeno, pero el transporte o la disponibilidad va a estar alterada y no puede alcanzar esa necesidad. Entonces aquí ponemos este lugar que es un punto crítico en donde a partir de allí empieza una zona totalmente dependiente y aquí empieza la fase de anaerobiosis. Entonces intentamos mantener a mayor consumo, tener una buena disponibilidad para mantener la aerobiosis, ¿sí? Pero llega un punto en donde ya no logramos llegar o suplir este consumo o porque el consumo es mucho o porque está alterado el transporte o la disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Y con eso vamos a ver la diferencia entre hipoxia y disoxia. Hipoxia, ¿sí?, es la disminución de esta disponibilidad que compromete, ¿sí?, la oxigenación del tejido. Pero esta hipoxia puede ser por hipoxia, o sea, hipóxica, ¿sí?, porque falta la PO2 baja, anémica, donde la hemoglobina está alterada, o isquémica, donde la perfusión está alterada, ¿sí? Entonces, aquí, o los niveles de saturación arterial de oxígeno, ¿sí? No sé, que donde la curva de disociación de la hemoglobina esté alterada o desplazada, ¿sí? Qué distinto es con la disoxia, porque en la disoxia tenemos una buena disponibilidad, pero la condición tisular no está en condiciones o está comprometida. Entonces, es importante saber, ¿sí?, y conocer esta alteración para poder corregirla a tiempo y no llegar a este punto crítico o esta dependencia del oxígeno en donde empieza el mecanismo anaerobioso, ¿sí? Entonces sabemos que shock es un síndrome multifactorial en donde siempre va a ser secundaria una patología desencadenante, ¿sí? Y esto es importante saber porque una vez que nosotros podemos tratar o recuperar a un paciente del shock, si no tratamos la causa que lo produjo, va a volver el paciente a tener estas mismas condiciones, ¿sí? O va a perpetuar el shock y no va a lograr salir. Entonces, para hablar de shock, hablamos que hay una falla en la perfusión, una adecuada disponibilidad de oxígeno a las células, y con esto a veces ya llega un punto en donde ya le podemos mejorar la disponibilidad, pero ya hay una mala utilización porque hay un daño tisular o un daño celular.
Aparecen los factores macrohemodinámicos, como la inestabilidad hemodinámica, y aquí hablamos ya de una falla multiorgánica en donde es difícil volver atrás, ¿sí? Porque hay una deuda de oxígeno que no se pudo mejorar durante todo este tiempo que nos da el paciente para poder tratarlo, ¿sí? Entonces, para hablar de shock, ¿sí? Sabemos que es un diagnóstico basado en los signos clínicos, ya sean macrohemodinámicos o microhemodinámicos o bioquímicos, ¿sí? Es un shock oculto inicialmente y luego un shock que lo podemos evidenciar. En donde los ocultos, hablamos de aquí, de los bioquímicos, en donde vamos a tener una acidosis metabólica con hiperlactacidemia o una alteración de la saturación venosa de oxígeno, ¿sí? Central o mixta. Y los factores, las alteraciones macrohemodinámicas, ya sabemos que está una hipotensión más de 90, ¿sí? De la sistólica, o cuando cae más de 40 a la previa, o tenemos una TAM de 70. Y los signos clínicos que vamos a evidenciar van a ser los trastornos en la perfusión, ya sea cutáneo, renal, del sistema nervioso central, digestivos, etc. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos alteraciones clínico-metabólicas, esto es el shock, en donde el sistema circulatorio no es capaz de proporcionar una perfusión adecuada a sus tejidos. Y vamos a ver que tenemos órganos, ¿sí? Que van a depender de esta perfusión de forma independiente o dependiente. Los independientes son aquellos que van a tener capacidad de autorregulación eficiente, ¿sí? Son aquellos que sí o sí necesitan, ¿sí? Una buena oxigenación para su funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, el cerebro, los riñones y el corazón. Pero también están aquellos órganos en donde tienen una autorregulación que es limitada, ¿sí? O que son los que primero se dañan a ver un estado de hipoperfusión o se alteran, ¿sí? Que es la piel y el tracto gastrointestinal, ¿sí? Por eso podemos ver que uno de los primeros signos de mala perfusión pueden ser cutáneos, en donde vamos a ver trastornos cutáneos con estas livideces o reticulado marmóreo o una acrocianosis, ¿sí? O una piel fría o caliente, depende de qué tipo de shock sea. Y los trastornos gastrointestinales también podemos tener un hilio, podemos tener una gastroparesia, una distensión abdominal, y no necesariamente tiene que ser como el foco, ¿sí? O el origen, este tracto, sino que es secundario a la hipoperfusión, en donde la irrigación se encarga de estos órganos que son esenciales. Entonces, estos que son menos esenciales sufren o inicialmente ceden la mayor parte de su perfusión a estos órganos para lograr mantener esa autorregulación o que no esté en hipoperfusión, ¿sí? Entonces tenemos marcadores globales o bioquímicos de hipoperfusión, ¿sí? Como lo son el lactato, ¿sí? Y la saturación venosa central. El lactato tiene varias formas o varios motivos de aumento en donde nosotros se supone que descartamos el resto, por ejemplo, una insuficiencia hepática o un estado hiperadrenérgico, todo eso son situaciones, o una falla renal, hacen que el lactato o esté alto o persista alto y no logre bajar, ¿sí? Pero una vez, si nosotros hablamos de que hay una hipoperfusión, ya sabemos y que los demás factores no están alterados, por ejemplo, no tiene una falla hepática, como, no sé, un paciente alcohólico, sabemos que es producto de una hipoperfusión y no de un aumento de catecolaminas, ¿sí? En cambio, la saturación venosa central, cuando nosotros nos basamos en esto, ¿sí? Tenemos una saturación venosa central que hablamos de que si es mixta o central. Si es mixta, acá hablamos de que le podemos sacar la saturación de oxígeno de la arteria pulmonar, esto es con un catéter, ¿no? En la arteria pulmonar como un Swan-Ganz, o en una saturación venosa central, ¿sí? Propiamente como un catéter venoso central que está en la unión de la aurícula derecha con la cava superior. Y lo que me refiero es que esto, ¿sí? Resume la saturación de hemoglobina, ¿sí? Que procede de todo el organismo. O sea que nosotros aquí, por ejemplo, tenemos una saturación de más del, no sé, 95% que sale, ¿sí? Del corazón, ¿sí? Del pulmón con el corazón, ¿sí? Y se va a perfundir o distribuir entre todos los órganos. Y nosotros vemos con la saturación venosa esto, el retorno, lo que vuelve. Entonces, tenemos que saber que con esto vemos cuánto sale,
¿sí? Y cuánto ha consumido, entonces podemos ver la diferencia. Un valor estimativo de la saturación venosa normal es de 70%, entonces sabemos que si es tanto, si está más elevada o más baja, hay algún trastorno en la perfusión, ¿sí? Y hay que tratar de optimizarlo, ¿sí? Para poder mejorar esta oxigenación, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de falla en la perfusión y la autorregulación, sí, sabemos que aquellos órganos donde ante una hipotensión o una hipoperfusión, ¿sí? Se autorregulan, ¿sí? Para tratar de protegerse, ¿sí? Entonces implica una regulación local del calibre de los vasos, ¿sí? Para mantener su flujo constante, ¿sí? Cuando esta autorregulación intenta garantizar el flujo sanguíneo, ¿sí? En los órganos, ¿sí? Por ejemplo, en los pacientes con hipertensión, estos umbrales están desplazados, ¿sí? Por eso hablamos de que a veces la hipotensión en los hipertensos, y por ahí uno dice, no estoy hipotenso porque tiene una buena TAS o una buena TAM. No, a esos pacientes quizás es mejor esta caída del 40% de la que partimos o de su basal, ¿sí? Del 40, milímetros de mercurio. Entonces, cuando esta autorregulación se pierde, ¿sí? El órgano se vuelve dependiente de la presión. Hablamos de la microcirculación, que son los factores como, ¿no? La vedette del shock, en donde se va a ver el trastorno principal de este shock, ¿sí? De por qué está la hipoperfusión, ¿sí? Acá tenemos en este cuadro, ¿sí? Es de una imagen microscópica sublingual, en donde se ven los vasos una buena perfusión o una perfusión normal, y acá se ve en una hipotensión o una hipoperfusión, en donde se ven los trastornos de la microcirculación. Entonces, esto sobre todo es fundamental porque es lo que se encarga aquí en este estado, en la microcirculación, se encarga de la distribución o de darle la disponibilidad del oxígeno y de los nutrientes a las células, ¿sí? Entonces, si hay alteración en la microcirculación, y va a haber, ¿sí? Secundariamente trastornos celulares. Acá vemos que luego de haber trastornos en la microcirculación, tenemos un daño celular o un daño mitocondrial con una disfunción. Entonces hablamos de un síndrome de distrés mitocondrial, ¿sí? En donde, porque persiste esta alteración en la microcirculación, ¿sí? ¿Por qué se altera? Y no sé, porque lo que hablamos del contenido o de la disponibilidad de oxígeno con todo lo que implica la fórmula que esté alterada. Cualquiera de los factores que altere la fórmula va a alterar la disponibilidad de oxígeno de la mitocondria, ¿sí? Entonces allí, una vez que intentamos, si mejoramos o revertimos la causa, va a mejorar, ¿sí? Y se va a recuperar esta célula y esta mitocondria. Pero si esto persiste en el tiempo, no va a mejorar, ¿sí? Entonces el oxígeno puede estar disponible luego, ¿sí? Pero no va a ser bien utilizado, ¿sí? Porque lo recuperamos o lo reanimamos de forma tardía o ineficiente, ¿sí? Entonces, si esto persiste en el tiempo o si nos demoramos en la corrección, ¿sí? De esta disponibilidad, hablamos de que empieza una falla multiorgánica. Y de esto se mueren los pacientes de shock, de falla multiorgánica. La mayoría de los shocks, ¿sí? Sobre todo, vamos a ver enseguida, el más predominante, pero no se mueren de forma rápida, sino que la falla multiorgánica empieza con la caída de a poquito de cada órgano hasta que se hace una falla multiorgánica severa e irreversible y el paciente puede producir esto, la muerte, ¿sí? Cuando hablamos de los tipos de shock, ¿sí? Hablamos de mecanismos fisiopatológicos en donde el mayor porcentaje es de origen distributivo, y de los distributivos preferentemente, o sea, el mayor porcentaje es de sepsis y el 4% de no sépticos. Luego viene el cardiogénico, el hipovolémico y el obstructivo. Entonces, esto es importante para saber ustedes que van a estar en una guardia, es importante saber si hay un paciente con una hipoperfusión o con signos de shock para ver para dónde vamos. Por supuesto que es muy importante recabar la historia clínica donde nos puede ir dirigiendo o nos puede dirigir hacia el origen de este shock. Pero si no tenemos la causa evidente, y lo primero que vamos a pensar, que es el más frecuente, que es el distributivo, ¿sí? Bien, acá tenemos los distintos tipos de shock. Tenemos el hipovolémico, en donde hay una reducción del volumen intravascular, el cardiogénico, donde hay una falla en la bomba, el distributivo, que hay una vasodilatación periférica,
¿sí? Y el obstructivo, que hay un aumento en la poscarga, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de shock en donde pueden aparecer solos o mixtos, ¿sí? O sea, no necesariamente son exclusivos, ¿sí? Podemos tener un shock hipovolémico, ¿sí? Al que se le agrega un shock obstructivo, por ejemplo, un politrauma que tiene también, no sé, un neumotórax hipertensivo, ¿sí? Entonces, si bien el shock siempre es secundario a algo, esto una vez que aparece y que encontramos cuál es su patrón fisiopatológico, puede ser solo, simple, o puede estar combinado o ser mixto con otro tipo de shock, ¿sí? Depende del paciente y de la causa que lo provoca. Bien, primero, para evaluar a un paciente es muy importante, ¿sí?, saber bien, ¿no?, si está perfundido o no está perfundido, ¿sí? Entonces, nosotros lo importante es que tenemos que, una vez que diagnosticamos, como dijimos recién, con los parámetros, los signos clínicos, los parámetros hemodinámicos, y si tenemos antes los parámetros bioquímicos, podemos diagnosticar un shock, o sea, sabemos que el paciente está en shock. Ahora, bien, lo primero que vamos a saber o intentar hacer es reanimarlo, ¿sí?, para restaurar el equilibrio entre este transporte de oxígeno y este consumo, ¿sí? Mientras tanto, mientras hacemos una reanimación, nosotros vamos a iniciar la búsqueda de la causa, ¿sí? Entonces tenemos una reanimación. Esta está dirigida a los pacientes que tienen una hipoperfusión sistémica. Inicialmente no sabemos qué tipo de shock, pero sabemos que el paciente está en shock. Entonces lo vamos a reanimar, ¿sí? Bien, primero con líquido, ¿sí? Un bolo inicial de 30 mililitros kilo, ¿sí?, en menos de 3 horas, ¿sí? Habitualmente es en 1 hora, 30 minutos, para ver bien si tiene respuesta al volumen. ¿Con qué lo reanimamos? Y con cristaloides, ¿sí?, que son las soluciones fisiológicas, ¿sí?, al 0,9%, o una solución balanceada como el Ringel lactato, ¿sí? Los coloides no están completamente indicados, solamente la albúmina humana, en donde ya se ha puesto una gran cantidad de cristaloides, pero el resto de los coloides no estaría indicado porque aumentan o deterioran mayor la función del riñón. Con respecto a los fármacos, bueno, nosotros hacemos esta reanimación con volumen y si vemos que el paciente no está respondiendo, ¿sí?, vamos a iniciar con los fármacos. Tenemos fármacos, aquellos que son los vasoactivos, ¿sí? Hablamos de la noradrenalina, que es la primera indicación, y la vasopresina. Y si tenemos que agregar inotrópicos porque tenemos un atontamiento miocárdico o un shock cardiogénico, y hablamos de utilizar la dobutamina. Y en todo esto tenemos que ver, ¿sí?, con todo lo que hacemos, si tenemos una respuesta, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber la respuesta? Y tenemos que monitorizar, ¿sí? La monitorización del shock, ¿sí?, va a depender de nuestros objetivos, ¿sí? Primero, necesitamos que monitorizar el shock es como una herramienta diagnóstica, porque mientras monitorizamos vamos viendo a ver cuál es el origen, ¿sí? Por ejemplo, yo lo conecto no sé, a un monitor mínimamente invasivo donde me muestra el gasto cardíaco. Entonces, mientras voy a monitorizar el shock, ¿sí?, también voy viendo, por ejemplo, que me muestra un gasto cardíaco bajo. Entonces digo, este shock puede tener el origen que sea cardiogénico, o ver si este monitor me muestra la resistencia vascular sistémica, poniendo un par de parámetros, veo si esta es alta o baja, y ahí voy dirigiendo el shock y su tratamiento. Entonces es importante también como herramienta diagnóstica, como guía terapéutica, o sea, no sé, veo un gasto cardíaco bajo, le pongo inotrópico. Y yo no me quedo tranquila solamente poniendo inotrópico, sino que voy a ver si este tiene respuesta en la perfusión y también en este monitoreo, si veo que el gasto cardíaco está subiendo lo que necesita el paciente, ¿sí? Vemos la respuesta al tratamiento, ¿sí?, que es lo mismo que como una guía terapéutica, a ver si está respondiendo, ¿sí?, a las maniobras que estoy haciendo. Si no, probablemente el paciente, por ejemplo, necesita un poquito más, ¿sí? Pero el gasto cardíaco bajo, bueno, le pongo inotrópicos. Pero también veo que, por ejemplo, si es un politraumatizado, que puede tener, o no sé, un paciente con una hemorragia digestiva, que es un cardiópata, que está haciendo un shock cardiogénico porque está fallando, porque tiene mala disponibilidad a nivel cardíaco, puede necesitar un poquito más de hemoglobina, ¿sí?, para poder mejorar esta disponibilidad. Entonces, además, veo que no solamente necesita inotrópicos, sino también puede estar necesitando un poquito de hemoglobina con una transfusión para mejorar esta disponibilidad, ¿sí?
Bien, tenemos varias variables para monitorizar, ¿sí? Tenemos las variables que son dinámicas y las variables estáticas, que en otro momento los podemos hablar o en la charla próxima la podemos desglosar, ¿sí? Pero es muy importante su monitorización, porque si no, a veces el tratamiento no es tan efectivo como nosotros creemos que lo es, ¿sí? Tenemos la diferencia entre las catecolaminas y las vasopresinas, ¿sí? ¿Por qué elegimos una ante otra? Bueno, y ya hablando más en cada shock, empezando con el distributivo, sabemos que aquí hay aumento, hay una disminución del tono vascular, ¿sí? Y como hablábamos recién, la mayor causa del shock distributivo, por supuesto, que es la sepsis. Hay otras que la vamos a nombrar enseguida, pero sabemos que el shock distributivo es el más frecuente, por eso vamos a empezar. En donde el patrón hemodinámico habitualmente aparece un gasto cardíaco, que inicialmente es normal o está aumentado por la hiperdinamia, ¿sí? La resistencia vascular va a estar disminuida, la resistencia vascular periférica o sistémica va a estar disminuida porque hay una vasoplejía, ¿sí? Va a estar disminuida y todos los parámetros de presión de llenado ventricular izquierdo, con la presión de oclusión de la arteria pulmonar, la PVC, ¿sí? Generalmente están inicialmente normales, a no ser que esto persiste al shock y nosotros no lo tratamos. Pero el patrón hemodinámico típico es esto, un gasto cardíaco normal inicialmente y una resistencia vascular sistémica disminuida. Hablando del que tiene mayor porcentaje, más de un 60%, se lo van a presentar en la guardia, que es de origen séptico. ¿Sí? Entonces, para saber bien, nosotros vamos a hablar enseguida del tratamiento, pero han cambiado las definiciones de la sepsis, en donde sabemos que sepsis es una respuesta sistémica a una infección que produce efectos deleterios en el huésped. ¿Sí? Hablamos de como un SIRS, ¿sí? Pero aparece signos de disfunción orgánica o hipoperfusión. El cambio que hubo en la nomenclatura en realidad es para tratar de estar más alerta y tratarlo precozmente al paciente y no esperar que, no sé, de una sepsis como era antes, pasara a una sepsis grave y después de un shock séptico. No. Han reducido esto y directamente sepsis es un SIRS de origen infeccioso, pero que aparecen fallas orgánicas o signos de hipoperfusión. ¿Sí? Y si esto avanza en el tiempo, ¿sí? O no la trato o la trato inadecuadamente, viene un shock séptico, en donde hablamos de una sepsis más una hipotensión arterial refractaria a la infusión de líquidos. Entonces aquí es donde empezamos a hablar de los vasopresores. ¿Sí? Nosotros tenemos una escala o un score que es el SOFA, en donde nosotros podemos ver en la guardia que es el Quick SOFA, en donde con pequeñas cosas como la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia y la TA, ¿sí? Podemos ver o tratar de ver la gravedad en el paciente o la posibilidad de que este paciente se vaya a complicar. Se ha visto que estos parámetros o este score modificado lo podemos utilizar en una guardia o un sitio de emergencia. Entonces esto se ha visto que entonces tratamos mejor a los pacientes o estamos más alerta, ¿sí? Y no esperamos estudios, laboratorio o esperamos que haga la hipotensión, ¿sí? Que no es necesario que haga una hipotensión severa, sino que veamos algún signo de hipoperfusión y iniciemos el tratamiento precozmente. Entonces se ha visto que esto con estos criterios, ¿sí? De Quick SOFA ha disminuido la mortalidad, ¿sí? En la guardia. Entonces, para hablar del tratamiento del shock, ¿sí? Sabemos que esto está en las campañas Sobreviviendo la Sepsis, que hace más de 10 años que se van reactualizando, la última fue el año pasado, en donde dice que son los puntos importantes a tratar para la sepsis. ¿Sí? Nos enfocamos en este caso en la sepsis porque es del shock distributivo el más frecuente y sobre todo pues lo vamos a ver en el sitio de emergencias donde podemos estar trabajando. ¿Sí? Donde lo importante es el tiempo de antibiótico, en donde siempre si nosotros sospechamos que un paciente está séptico, y bueno, tenemos tiempos que hay que intentar hacer todo lo mayor
lo mayor velozmente posible, en donde en la primera hora ya tenemos que tratar, si sospechamos una infección, por ejemplo, urinaria, listo. Antes de la primera hora tenemos que sacar los cultivos e iniciar tratamiento antibiótico, ¿sí? Bien. Y sobre todo, iniciar el manejo con fluidos si veo que tiene, por ejemplo, si está ya con un shock o una hipotensión, ¿sí? Empezar ya con el tratamiento de la reanimación con líquidos, y si no mejora con reanimación con líquidos, por supuesto, los vasopresores, ¿sí? Manejo vasoactivo, si dijimos recién que los mayormente indicados son como vasopresor la noradrenalina, la vasopresina, ya que actúa en otro receptor, y si vemos que hay compromiso cardíaco o un atontamiento, bueno, podemos empezar a hablar de los inotrópicos. Con respecto, bueno, las recomendaciones es que, bueno, nada, lo importante es buscar hacer el control del foco, en donde lo que sospechamos, o sea, foco urinario, cultivamos y tratamos, no sé, que sea un paciente renal crónico con un catéter que tenga, no sé, larga permanencia, o si sospechamos que es eso, cultivamos y lo retiramos. Si es un paciente que tiene una indicación o nosotros creemos que tiene, por ejemplo, un foco abdominal, y lo ideal también es cultivarlo, tratarlo, y antes de las 6 a 12 horas que entre a quirófano para resolver su situación, ¿sí? Se vio una ventaja en que antes de las 12 horas el paciente tiene que ingresar a quirófano, o se puede esperar hasta 12 horas, porque ya después cada hora que pasa aumenta la mortalidad del paciente. Tenemos que tener controles de glucemia, tenemos que conectar este paciente a ventilación mecánica con medidas protectivas. Bien. Otro shock distributivo, que lo vamos a ver bastante rápido, es el shock anafiláctico, que si bien es muy poco frecuente, puede aparecer, ¿sí? Sobre todo los que causan o comprometen la vida, que son el shock anafiláctico ya con una hipersensibilidad sistémica grave, ¿sí? En donde aparecen cambios sobre todo del estado hemodinámico, ¿sí? Del paciente y de la vía aérea, ¿sí? Esta anafilaxia es una hipersensibilidad grave, ¿sí? En donde tenemos distintos estados, ¿sí? O grados. Está el leve, el moderado y el severo, depende del compromiso sistémico que tenga el paciente. Lo que sí es importante es saber que el porcentaje mayor de estas anafilaxias se dan por productos de comida comestibles y luego por insectos, que son los más frecuentes. Tenemos criterios diagnósticos y de anafilaxis, ¿sí? Y también tenemos el tratamiento. Si bien, como tanto de cualquier tipo de shock, sabemos que el ABCD es lo principal, entonces si tenemos un shock anafiláctico pero que predomina el estridor o el edema de glotis, bueno, vamos a primero aislar la vía aérea. Y si vemos que su compromiso mayor es hemodinámico, y bueno, tenemos el tratamiento que es la epinefrina, ¿sí? Si no mejora los vasopresores, ¿sí? O si hay una bradicardia, la atropina. Y si, por ejemplo, ahí tenemos las dosis. Si tenemos, por ejemplo, una anafilaxia que es menor, bueno, corticoides y antihistamínicos, ¿sí? Que esto no le compromete la vida del paciente. Otro shock distributivo es el shock neurogénico. ¿Sí? Sabemos que hay una pérdida del tono vasomotor, ¿sí? Debido a que hay una sección o una lesión, ¿sí? Del sistema nervioso simpático, ¿sí? En donde puede estar acompañado, ¿sí? De un shock espiral, ¿sí? Entonces, el tratamiento, bueno, hay un montón de alteraciones, ¿sí? La gravedad es cuando aparecen ya lesiones, ¿sí? Del aparato de la vía aérea o hemodinámicos sobre todo. Entonces, lo que vamos a hacer de vuelta es el ABC con una reanimación con fluidos, y sobre todo estos pacientes si hacen bradicardia, la atropina, ¿sí? Y si hacen una hipotensión severa, y bueno, iniciar además de líquidos con vasoactivos o vasopresores. Volviendo a la segunda causa, que es igual que el shock parogénico, pero el shock hipovolémico, si nosotros podemos dividirlo en shock hipovolémico en hemorrágico o hipovolémico propiamente dicho, ¿sí? En donde si nosotros estamos en un sitio de emergencias, la causa más frecuente va a ser
¿sí? Un hemorrágico o el que le va a comprometer mayor la vida, ¿sí? Entonces, siempre como es shock, va a tener síntomas de o signos de hipoperfusión, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que saber bien cuáles son las causas que pueden estar afectando o produciendo esto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas? Tenemos una pérdida absoluta del volumen, ya sea por vómitos, diarreas, fístulas de alto débito, por ejemplo, grandes quemados, los politraumatismos que no tienen habitualmente una hemorragia severa, ¿sí? Probablemente sean quemados, ¿sí? Por ejemplo, por los líquidos corrosivos. Otra causa es el secuestro de líquidos, tercer espacio, ¿sí? Por ejemplo en ascitis, en pacientes que tienen, no sé, una hipoproteinemia, donde es raro que ya produzcan un shock, ¿sí? Pero pueden ser partes si esto está en exceso y no se trata adecuadamente. Y otro gran grupo que son las hemorragias, que pueden ser las externas y las externas, que son las que nos vamos como a enfocar. ¿Sí? Sabemos la mortalidad en los pacientes, sobre todo en este hemorrágico, ¿sí? En donde tienen la primera etapa, donde se produce la muerte en los segundos a minutos después de un accidente, ¿sí? Que es por una ruptura aórtica, lesiones cardíacas o lesiones en el tronco o espinales altas. La segunda etapa, en donde se mueren en las primeras horas, ¿sí? En donde ya hay una lesión, un subdural, un epidural, una ruptura esplénica o neumo y fractura de pelvis. Y la tercera etapa de la mortalidad en los pacientes con este tipo de accidente, digamos, politraumatismo, es que es después del traumatismo, donde salen de lo agudo o de lo grave que les puede comprometer la vida, pero los hace persistir adentro de una terapia, adentro del hospital, y hacen que produzca una complicación, sepsis y falla multiorgánica. Sí. Con respecto a esto, a los politraumatismos, lo vieron en politrauma inicialmente, en donde sabemos que el tiempo es esencial. Entonces tenemos que ir enfocándonos a la evaluación inicial, ¿sí? En donde tiene que ser bien sistemática y fácil de realizar para que no nos olvidemos los pasos. Tenemos los distintos pasos, así que la preparación, el triage y la revisión primaria, en donde vamos a ver ahí los signos evidentes, ¿sí? De shock, ¿sí? En la revisión primaria. Y por supuesto, como ya sabemos, una vez que tengamos alguna lesión en la revisión primaria, vamos a hacer la reanimación de eso, y para no poder avanzar de paso, ¿sí? Bien. Entonces, el politraumatizado grave requiere una evaluación rápida de las lesiones para establecer el tratamiento que le salve la vida o le disminuya la mortalidad. Bien. En la revisión primaria sí tenemos pocos minutos para nosotros intentar diagnosticar, ¿sí? Las lesiones que le pueden comprometer la vida, ¿sí? Entonces hablamos de que en 10 minutos, ¿sí? Tenemos que intentar hacer diagnóstico de aquellas lesiones que le pueden hacer perder la vida, ¿sí? Se identifican y simultáneamente se inicia su tratamiento, ¿sí? Como el ABC de... Bien, cuando hablamos de shock sabemos que es en la fase de ya hemos superado o hemos pasado el AB y hablamos del C, ¿sí? En donde en un paciente politraumatizado todas las causas de shock inicialmente van a ser de origen hipovolémico. Hay que ver bien si es por, no sé, una quemadura, ¿sí? Por pérdida del suero o hemorrágica, ¿sí? La más frecuente, por supuesto, es la hemorrágica, ¿sí? En donde, bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo con los patrones del shock hipovolémico, ¿sí? En donde vamos a ver los distintos patrones, donde un gasto cardíaco puede estar disminuido, pero lo que más tiene es una precarga disminuida. Tenemos las hemorragias, ¿sí? Como hablamos recién, que puede ser ocultas internas, ¿sí? Que son las grandes cavidades donde pueden ir los huesos largos, tórax, abdomen, pelvis y alrededor de los huesos largos, tanto del brazo como de la pierna, ¿sí? Y las externas son las que más fácilmente se evidencian y las que se pueden tratar rápidamente, pero son las que no producen los grandes aumentos de la mortalidad. Sí, si tiene varias, esta se va sumando como la pérdida. Tenemos varias instancias para ver esto, sobre todo aquellas hemorragias que son internas. Tenemos una ecofase, ¿sí? En donde vemos los 4 pasos, donde nosotros vamos a evidenciar lesión de las vísceras huecas y lesión de las vísceras macizas, y sobre todo también si hay líquido ocupando espacios que tienen que estar vacíos, ¿sí? En las cavidades.
¿sí? Son 4 pasos en donde nosotros podemos evidenciar la presencia de líquido libre o lesión de una víscera, ¿sí? Que nos pueden ayudar al diagnóstico de dónde viene este shock, ¿sí? No solamente tenemos la ecografía para hacer este protocolo que es EcoFast, sino tenemos varios protocolos como el protocolo Rouge, el protocolo Blue, el protocolo Falls, en el cual tenemos distintos sitios o tratamientos, ¿sí? En donde nosotros vemos el tipo de shock, el tratamiento que podemos iniciar y la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, acá en este protocolo Rouge vemos primero la bomba, vemos el corazón, si hay algún daño cardíaco, si hay algún trauma, si hay un derrame pericárdico, ¿sí? Si vemos el tanque, vemos las grandes cavidades, el líquido libre en el tórax, el líquido libre en el abdomen, el líquido libre en la pelvis. Y las pipes son los grandes vasos para ver si hay algún tipo de lesión. Bien. Mientras tanto, nosotros también podemos practicar un protocolo Blue en donde vemos esto es una ecografía pulmonar, ¿sí? Donde podemos diferenciar si tiene un neumotórax, si tiene un hemotórax, ¿sí? Si tiene, no sé, si hay un shock cardiogénico, podemos ver líneas B, ¿sí? De sobrecarga. Y el protocolo Falls es, vamos a ir siguiendo después de una reposición de líquidos y vemos la respuesta. Entonces son todas medidas que antes habitualmente no teníamos a la mano o al lado de la cama del paciente, que ahora sí tenemos y que nos pueden ayudar no solamente para hacer diagnósticos, sino también para ver la monitorización, ¿sí? Bien, tenemos las pérdidas sanguíneas apropiadas. Bueno, nosotros sabemos que en el hemotórax masivo, o sea, en el tórax puede perder hasta 1,5 litros el paciente. Pero vemos si luego una evacuación, entonces la colocación de un tubo de vainamiento pleural, pierde cada, no sé, más de 200 mililitros cada 3 o 4 horas, bueno, un paciente que tiene que ir a su resolución quirúrgica. Por ejemplo, en la fractura de huesos largos, tanto húmero como tibia, puede tener contener hasta 750 mililitros, el fémur 1500, ¿sí? Las fracturas costales, 150 cada una, el abdomen toda la volemia y la pelvis también puede ser hasta 3 litros o la volemia. Entonces, si uno va sumando un hemotórax, 3 fracturas costales y una fractura de hueso largo, y bueno, van sumando mililitros y eso hace que el paciente no responda adecuadamente o esté chocado. Y no solamente se resuelve con que yo estabilice un fémur, sino también para que trate o drene el hemotórax, ¿sí? Bien. Los factores que pueden alterar la respuesta fisiológica a una pérdida sanguínea, bueno, son factores que son algunos fisiológicos, ¿sí? Y algunos provocados, ¿sí? Por ejemplo, la edad avanzada, los pacientes que consumen beta-bloqueantes, que tienen antagonistas del calcio, que tengan un lapso retardado en la reanimación, ya sé que se recuperen menos, ¿sí? Que sean pacientes hasta embarazadas, ¿sí? O pacientes pulmonares crónicos que ya parten de una base diferente. Por ejemplo, en las embarazadas que habitualmente tienen una CO2 más baja porque siempre están con un poco más de frecuencia respiratoria, un poquito más taquipneica por el volumen abdominal, esto hace que ya esté alterado de base su gas arterial y nosotros cuando le hagamos, por ejemplo, un control, lo vemos alterado y nos parece normal. Y no, se supone que si está normal, ¿sí? Ella que ya puede tener alterado previamente, ¿sí? Es que puede estar sufriendo mucho más el feto, ¿sí? Bien, la clasificación de la hemorragia según las pérdidas, bueno, tenemos las pérdidas clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, según el volumen, ¿sí? De la pérdida, ¿sí? En donde a mayor clase, mayor volumen de pérdida y bueno, por supuesto que inicialmente se repone con líquidos, luego con líquidos y sangre y por supuesto el 5, en la clase 4 tiene que ser cristaloides, glóbulos rojos y por supuesto probablemente necesite una intervención. Si nosotros hacemos el ABC y vemos que el C está alterado por algún motivo, por un hemotórax, una fractura de hueso largo, una pelvis inestable, nosotros vamos a tratarlo antes que continuemos con la evaluación, ¿sí? Antes que pasemos al D. Bien, entonces tenemos un paciente con shock, politraumatizado. ¿Qué hacemos? Bueno, nada, colocar 2 vías de grueso calibre, una OCAT 14, ¿sí? Para poder reponer volumen,
¿sí? Que sea una reposición agresiva. Si vemos que tiene una hemorragia externa, se comprime, no utilizar torniquetes a no ser que veamos que la extremidad está perdida. Y si tenemos una hemorragia interna, bueno, tenemos que tener un control definitivo si el paciente sigue inestable, ya sea una laparotomía, una embolización, una toracoscopía, ¿sí? Tenemos que ser agresivos en el tratamiento, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos respuesta a esta reanimación, donde tenemos una respuesta rápida, donde el paciente retoma o retornan sus signos vitales normales, una respuesta transitoria en donde vemos que mejora con el tratamiento, pero luego vuelve a caer en shock. Significa que acá hay algo que no hemos resuelto. Y aquí el paciente que directamente tiene una mínima respuesta o no responde, que son aquellos donde hay que hacerlo, donde tenemos una pérdida estimativa de más del 40% y esta es severa, ¿sí? En donde tiene que tener sí o sí reanimación con cristaloides, probablemente con transfusiones y probablemente necesite esta intervención quirúrgica, ¿sí? Quirúrgica o más invasiva o agresiva, como por ejemplo una embolización en una pelvis. Bien, el tratamiento, siempre nuestro tratamiento, tu objetivo es mejorar, ¿sí?, la perfusión orgánica, no solamente uno enfocarse en que mejore la TA, porque yo capaz que le pongo vasopresores y me mejora la TA, pero a veces este paciente no necesita vasopresores, sino que necesita volumen, ¿sí? Entonces no tenemos que enfocarnos en la TA, sino en los parámetros de perfusión. Bien, volvemos a lo mismo, ¿sí? Reanimación con líquidos y el control de pérdidas, ¿sí? Reanimación con líquidos, ¿sí? 30 mililitros por kilo, y vemos si esto no mejora y necesita vasopresores, y bueno, ahí empezamos a pensar en un catéter venoso central, no para pasar volumen, sino para continuar la monitorización, por ejemplo, la saturación venosa central. Bien, el control de pérdidas, ¿sí? Sabemos que el control de pérdidas puede ser un control quirúrgico, un control de embolización, o por ejemplo tenemos una pelvis inestable que a veces es difícil mandarla a embolizar, y le hacemos directamente una estabilización con una cincha transitoriamente hasta que podamos derivar al paciente, ¿sí? Y si se puede, por ejemplo, una fractura de extremidades, una medida de hemostática local. Con respecto a los hemoderivados, hay un montón de recomendaciones. Lo importante es solamente vamos a indicar glóbulos rojos, ¿sí?, si tenemos una hemoglobina menor a 7. ¿Sí? Es diferente si tenemos un paciente con una falla renal o una antecedentes de isquemia o de cardiopatía isquémica, en donde tenemos que tener un objetivo un poquito más alto, ¿sí?, de hemoglobina para poder tratar de mejorar esta disponibilidad. Bien, con respecto al sangrado activo y estable, como hablamos recién, se recomienda una hemoglobina de 7. Pacientes críticos y con sangrado activo, 7 en ausencia de hipoperfusión. Si vemos que tiene lesión de miocardio, ¿sí?, falla renal o hemorragia aguda, y nosotros vamos a tener un objetivo un poquito más alto de 10. ¿Sí? Con respecto al plasma fresco congelado, sabemos que puede ser cuando tenemos un sangrado masivo, que hay una coagulopatía completa dilucional, una CID, ¿sí? Cuando aquellos pacientes que tienen disfunción hepática sin evidencia de sangrado y un TP menor de 50, ¿sí?, y que serán sometidos a procedimientos invasivos, ¿sí? Disfunción hepática con evidencia de sangrado, TP menor de 50. Todas estas son las indicaciones, ¿sí?, del plasma fresco congelado. Con respecto al próximo shock, ¿sí?, que es el shock cardiogénico, sabemos que la causa principal es de origen isquémico, ¿sí?, en donde los infartos, los IAM, son los que producen síntomas generalmente previos, o si no, producen alguna arritmia, en donde luego de que salgan, generalmente aparece este compromiso cardiogénico, ¿sí? Tenemos que la mortalidad es elevada, pero esta es una de las enfermedades que sabemos que tiene buen pronóstico, ¿sí? Por ejemplo, un shock cardiogénico o un PCR, un paro de origen isquémico tiene mejor pronóstico que, por ejemplo, un paro o un PCR en un paciente séptico o con otra clase de shock. ¿Sí? Bien, tenemos el paciente con un shock cardiogénico, en donde vemos que el flujo anterogrado es inadecuado, y eso es lo que produce, o sea, hay una falla en la bomba y produce una disminución de la disponibilidad.
nosotros podemos tener una buena cantidad de oxígeno, una buena PO2, una buena saturación, una buena hemoglobina, ¿sí? Pero si no tenemos la bomba que es buena para que los transporte, y va a estar con una mala disponibilidad, ¿sí? Entonces tenemos el patrón del shock cardiogénico, tenemos un gasto cardíaco bajo. Esto es un shock que es caliente, ¿sí? En donde va a haber donde va a haber un aumento en la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Que es un shock frío, y que es la diferencia del shock séptico, ¿sí? Donde un shock es caliente y este es frío, ¿sí? Porque hay una vasoconstricción periférica, o sea que hay un aumento en la resistencia vascular sistémica. Ya son las dos diferencias más importantes con el shock que es más frecuente, que es el séptico, ¿sí? Entonces, disminución del gasto cardíaco, pérdida de la función contráctil del miocárdico, presiones de llenado ventricular izquierdo aumentada, aumento en la resistencia vascular sistémica y, por supuesto, disminución del trabajo sistólico. ¿Cuál es el tratamiento? Siempre es el etiológico. Mientras tanto, hacemos el inicial, ¿sí? Nosotros, como no sabemos el tipo de shock, vamos a dar volumen que tenemos inicialmente. Empezamos con volumen, si vemos que o sospechamos que es un diagnóstico de shock cardiogénico, iniciamos rápidamente los vasopresores y los inotrópicos. Pero sobre todo, lo que le va a sacar del shock a este paciente no son los líquidos, no son las drogas, sino el diagnóstico etiológico, ¿sí? Si tenemos de origen isquémico, y bueno, hay que llevarlo a hemodinamia para tratar de abrir, ¿sí? La lesión de las arterias coronarias, ¿sí? Mientras tanto tenía medidas de sostén como la sedación, ARM, drogas, así que son de medidas de sostén y transitorias hasta que podamos resolverle la causa. Si este shock persiste en el tiempo, bueno, tenemos que hacer esta reperfusión miocárdica con la angioplastia o la fibrinólisis. Ojalá, si tenemos hemodinamia, lo llevamos a hacer angioplastia, si no, hacemos una fibrinólisis a ver si desintegramos este coágulo o este trombo que está tapando una de las arterias coronarias y vemos si mientras tanto mejora del shock a pesar de todo esto, ¿sí? Si no mejora, vamos a un balón de contrapulsación, ¿sí? Intraaórtico, que nos ayuda a bajarle la precarga al corazón, la poscarga al corazón, ¿sí? Tenemos soportes circulatorios externos en donde hacen que el paciente, a pesar de, por ejemplo, un paciente que ya tenga un infarto severo con un daño en la pared importante y no mejore con la reperfusión miocárdica, y bueno, un paciente que tiene indicación de trasplante. ¿Sí? Tenemos el último tipo de shock, es el shock obstructivo, en donde la característica es que aumenta la poscarga, tanto que no podemos, se obstaculiza, ¿sí? El vaciado cardíaco. O el llenado o el vaciado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Hay disminución del gasto cardíaco porque hay aumento de la resistencia vascular sistémica y la presión de llenado ventricular. Es variable. Por ejemplo, en los pacientes con una trombosis pulmonar, un TEP, ¿sí? De los grandes vasos puede ser un taponamiento cardíaco, ¿sí? Y puede ser un neumotórax hipertensivo. Son todas aquellas causas que produzcan una obstrucción tanto en el llenado adecuado como en la salida adecuada, ¿sí? Bien, esto es un shock cardiogénico, ¿sí? Esto es un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Esto es un shock obstructivo con un taponamiento cardíaco. Bien. Y el patrón característico es que baja el gasto cardíaco, ¿sí? Porque no puede vencer esta poscarga, ¿sí? O no puede llenarse adecuadamente, aumenta la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Que es parecida al shock cardiogénico, ¿sí? Pero lo que tiene es que tenemos que el tratamiento es como los demás, tratar la causa, ¿sí? Si nosotros no tratamos la causa, por más que le pongamos volumen o vasopresores o inotrópicos, no va a mejorar el paciente. Si yo tengo un taponamiento cardíaco y le pongo inotrópico, igual no va a mejorar el paciente, ¿sí? Tengo que hacer el tratamiento indicado. Si es un taponamiento, una pericardiocentesis, si es un neumotórax a tensión, drenar ese aire que tiene contenido, ¿sí? Y hacerlo por lo menos normotensivo. Y si tiene un TEP, ¿sí? De los grandes vasos, hacen anticoagulantes, o si está inestable, hacerle fibrinólisis. Si no responde, podemos llegar a hacer la trombectomía mecánica, ¿sí? Bien, ¿cuál es la conclusión?
Bueno, ¿qué es la más importante? ¿Sí? Primero, saber que el shock es una causa secundaria de una enfermedad, ¿sí? Y que si no se resuelve en tiempo y forma, ¿sí? Es mortal. ¿Sí? Segundo, tenemos los patrones hemodinámicos que nos sirven para guiarnos a ver cuál es la fisiopatología. Si nosotros no sabemos cuál es la fisiopatología, probablemente no podamos resolver esta causa. Nosotros podemos tratarlo con volumen, con vasopresores, con inotrópicos, pero si no tratamos la causa, el paciente va a volver a entrar en shock o le va a costar salir del shock. ¿Sí? Entonces tenemos patrones típicos en donde la monitorización nos pueden ayudar no solamente para hacer diagnósticos, sino para ver la respuesta al tratamiento que le hacemos. ¿Sí? Y que pueden estar en la shock, pueden estar solos, simples o acompañados y ser mixtos. ¿Sí? Y darse cuenta que si no lo tratamos en forma y tiempo adecuado o correcto, se va a morir el paciente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.